hipotermia, ¿no? Neonatal y monitoreo cerebral en neonato asfíctico, ¿no? Y esto se da pues cuando los niños de repente no han tenido un buen control prenatal o casos que se han suscitado y que nacen pues con una asfixia y que está progresado pues, ¿no? Hasta y que no, el niño no ha podido pues de repente revertir este proceso, ¿no? Y es un niño pues hipóxico, ¿no? Isquémico que se ha desarrollado y que va a requerir un tratamiento, ¿no? Y también para que pueda entrar este niño pues a esta terapia de hipotermia, hay ciertos, ¿no? Requisitos, ciertos reglamentos que debe sí o sí cumplir. No todo neonato puede ingresar a un programa de hipotermia neonatal. Hay ciertos condicionamientos y que debíamos de tener muy en cuenta, sobre todo de repente cuando los niños son derivados de entidades de repente donde no hay esta terapia de hipotermia y demoran, ¿no? Demoran más de 6 horas. Entonces, uno de los requisitos es justamente eso, que sean antes de las 6 horas de nacido para que pues sea efectivo, porque si no ya este cerebro ha sido tan tocado que no va a haber forma de revertir y es de más. ¿No? Hay muchas condiciones, pues, como por ejemplo, si el niño es menor de 37, de 35 semanas de edad gestacional, tampoco no va a poder ingresar a un programa de hipotermia neonatal o que tenga alguna malformación, ¿no? Incompatible con la vida o que tenga una muerte, pues, ¿no? Una muerte inminente que está, pues, el niño tan gravemente, ¿no? Que está, pues, prácticamente, pues, dependiendo de muchos medicamentos, pues, y que su condición hemodinámica pues no está, ¿no? En condiciones como para poder tolerar este programa de hipotermia neonatal. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, viendo y conceptualizando cómo es la asfixia perinatal, es la agresión, ¿no? Es esa dificultad que va a tener pues el feto o el recién nacido porque va a haber una deprivación de oxígeno o una falta de una buena perfusión tisular adecuada. Y esto se produce generalmente porque hay una hipoxemia grave, con alteración importante de lo que es el equilibrio ácido básico del neonato, ¿no? Entonces, ante esto, ¿no? Hay una interrupción de lo que es el flujo sanguíneo placentario. ¿Cómo vamos a poder determinar? A través de un gas arterial donde se va a ver que el pH es menor a 7,15 a la primera hora de vida, ¿no? Hay una acidemia fetal severa y el agar también, pues, ¿no? El agar, pues, a los 5 minutos puede ser menos de 3, ¿no? Y va, de repente, ha tenido que ser también, pues, dado una ventilación a presión positiva, manteniendo un agar hasta de 10, ¿no? Por más de 10 minutos le dieron la ventilación a presión positiva, entonces son candidatos a tener, pues, entrar a un proceso de terapia, ¿no? La gravedad de las lesiones neurológicas van a depender de la edad gestacional, de la naturaleza, de la causa desencadenante y de los tipos de intervención y otros factores, ¿no? Hay una serie de factores que pueden intervenir y que van a tener o van a terminar en una encefalopatía hipóxico-isquémica que ya en sí, ¿no? Si en un momento inicial el niño pues tuvo un periodo de asfixia y si esto, ¿no? A pesar de esos mecanismos reguladores internos no lograron compensar esta deprivación de oxígeno, esta hipoperfusión, entonces ya se va a presentar un síndrome neurológico que hace que aparezca esto inmediatamente después del parto tras un periodo de asfixia perinatal. ¿Cómo así que, cómo va a presentarse mi neonato, ¿no? Va a mantener, pues, una dificultad para respirar, ¿no? Con respecto a la vigilia, también va a haber alteración, alteraciones en el tono muscular, en los reflejos, puede haber, como no puede haber, también lo que son, pues, el síndrome convulsivo. Ahora, ¿cómo lo clasifica la graduación de la gravedad de la encefalopatía hipóxica isquémica? Tenemos un cuadro, ¿no? En donde se ve, pues, de acuerdo a este grado, ¿no? De afectación, lo clasificamos en leve, en moderado y en severo.
Entonces, en el grupo de leve tenemos cómo es la capacidad para despertar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Se va a ver, pues, que en menos de 3 días el neonato, pues, despierta, ¿no? Su reactividad es normal, ¿no? El tono muscular hay una hipotonía global, ¿no? Pero hay una menor o una mayor, perdón, distribución proximal superior. En cuanto a las respuestas motoras, estas son normales o pueden estar disminuidas, ¿no? En cuanto a la reactividad, puede ser normal o puede haber una hiperexcitabilidad. Entonces, en cuanto a este reflejo, ¿no? Rotuliano, entonces pueden estar aumentados el tremor o mioclonus. Para que ya ingrese y sea considerado como una encefalopatía hipóxica isquémica de grado moderado, la capacidad para despertar ya va a ser más lenta. Puede haber ¿no? una letargia, puede estar, el niño puede entrar en estupor moderado, ¿no? Incluso puede llegar, ¿no? a convulsionar, ¿no? de manera aislada o repetida. El tono muscular ya hay una hipotonía, ¿no? De manera global que va a estar distribuida generalmente en lo que es la proximal superior. Las respuestas motoras van a estar disminuidas, ¿no? Y la reactividad, ese reflejo rutiliano va a estar disminuido con reflejos primarios débiles. Cuando ya es grave este estadio, cuando ya el niño está en coma, ¿no? Ya hay un estupor severo, la hipotonía global ya se ha diseminado, hay las respuestas motoras o bien están ausentes o bien están estereotipadas y puede haber convulsiones, ¿no? En cuanto a la reactividad, hay reflejos primitivos que están ausentes. ¿Cuál es la etiología? ¿Cómo en sí, no? ¿Qué factores predisponen, pues, una encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Puede darse, ¿no? Es multifactorial, no hay una causa definida, pueden haber muchos factores que así lo condicionen. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, que el 70% pueden darse antes de iniciado el trabajo de parto. También otro aspecto es que el 90% de los casos pueden ser originados por eventos no antenatales. El 20% pueden ser durante el parto o en el periodo después de expulsión. 10% pueden ser por eventos postnatales. Entonces, la asfixia, ¿no? Se determina entonces que puede ocurrir tanto antes, durante y después del parto, y esto pues está relacionado con factores, ¿no? Que no son específicamente, ¿no? De la madre o del feto. Pueden ser de la madre, pueden ser de la placenta, pueden ser del feto o del recién nacido, ¿no? Ahora, si los delimitamos, tenemos pues que en la madre, ¿no? Los factores de riesgo que lo condicionan o podrían condicionarlo, tenemos pues la hipertensión crónica, preeclampsia o eclampsia, afecciones vasculares, un proceso de diabetes, ¿no? O de repente la mamita pues usa, de repente durante la gestación ha usado drogas, sustancias tóxicas, ¿no? Hipoxia por alteraciones cardiorrespiratorias, infecciones o hemorragias en el último trimestre, ¿no? En la placenta pueden haber también infartos, pueden haber fibrosis o el desprendimiento prematuro de placentas, hipotonía o hipertonía uterina, ¿no? O una placenta previa también podrían ser condicionantes. En cuanto al cordón umbilical, puede haber un prolapso del cordón umbilical o de repente, pues, doble circular de cordón, ¿no? Compresión o anomalías de los vasos umbilicales. En cuanto al feto, ¿no? Puede ser un hidrops, ¿no? Un hidrops fetal que nace con tantas, ¿no? Complicaciones, un bebito con hidrops fetal puede tener infecciones o un retardo del crecimiento intrauterino, o puede ser un niño prematuro, posmaduro, malformaciones asociadas, ¿no? O ruptura prematura de placenta. Entonces, como vemos, perdón, de membranas, ¿no? Entonces, como vemos, pues es multifactorial, no específicamente, ¿no? Se ha determinado que sea, pues, originada solamente por la madre. Puede ser por la placenta, puede ser por el cordón umbilical o puede ser específicamente también del feto, ¿no? Como en sí es la fisiopatología, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Dada a esa deprivación de oxígeno
Entonces, hay una incapacidad de los órganos para recibir oxígeno y eliminar adecuadamente el CO2. Ante esto, ¿no? Lo que es pues la respuesta del organismo, que pues es un milagro verdaderamente, pues va a activar mecanismos compensatorios de redistribución, de tal manera pues que sobre todo esos órganos blancos no queden deprivados y que puedan pues recibir, ¿no? Adecuadamente lo que es pues el gasto cardíaco, ¿no? Se redistribuye y se protege estos órganos vitales como por ejemplo el cerebro, ¿no? Esa resistencia vascular cerebral puede disminuir en presencia de una hipoxemia. Y esto puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral compensando esa disminución de oxígeno que se ha dado justamente por este evento, ¿no? Centinela. Entonces el neonato, ¿no? Y el feto disponen de ciertos mecanismos que en sí van a poder compensar y van a poder revertir este evento de deprivación o de disminución de oxígeno. ¿No? Hay ciertos factores que van a permitir una mayor tolerancia a este ambiente hipóxico. Sin embargo, ¿no? Si esto continúa, si no hay, ¿no? Una compensación adecuada, no hay una corrección de esta falla, ¿no? Entonces estos mecanismos ya van a ser insuficientes. Entonces el suministro de oxígeno ya no va a poder ser compensado por estos mecanismos que se activaron, ¿no? Se va a producir una serie de cascadas de eventos, ¿no? Bioquímicos que van a conducir pues ya en sí a lesionar, ¿no? Y a producir una lesión cerebral ya, ¿no? De una gran magnitud con llevando a una muerte, ¿no? Celular. Entonces, si nos vamos a lo que son, pues, en las etapas, ¿no? Todo esto que les he detallado se van a producir en tres etapas, ¿no? Lo que es la falla energética primaria, luego la latente y luego una secundaria. En la falla energética primaria, que es la parte de inicio, se da pues cuando hay una reducción de lo que es el aporte de oxígeno. Entonces, ante esto se va a activar la glucólisis anaerobia, se produce mayor ácido láctico, incluso, ¿no? En los tejidos se ve pues que se recupera esa perfusión. Hay un número determinado de neuronas que pueden morir por esta necrosis celular justamente porque no hay este buen aporte de oxígeno durante esta situación aguda, ¿no? Esto se puede producir en una falla energética de primera instancia, ¿no? En cuanto recién se inicia. Luego ya viene la fase latente. En este periodo de recuperación parcial que puede darse en un tiempo entre 30 y 60 minutos, ya va a haber una reperfusión, ¿no? Se activan estos mecanismos y hay un uso de ciertos, ¿no? Factores que van a condicionar a que se pueda pues redistribuir, ¿no? Esta recuperación, esta circulación y se pueda sobre todo pues mantener oxigenado órganos vitales, ¿no? Como es el cerebro, aumentando aquí ya el consumo de glucosa, hay una dilatación vascular, lo que va a facilitar el ingreso de glucosa a la célula y mayor producción local de ácido láctico, ¿no? Luego ya viene pues la tercera, lo que es la falla secundaria o la falla energética secundaria, y esta ya luego de un paso de unos 6 a 15 horas posagresión, entonces la acidosis puede llevar pues a un descenso en sí ya de la glicólisis y hay pérdida de la autorregulación vascular cerebral. Entonces aquí ya se va a observar que la frecuencia cardíaca cae, ¿no? Va a haber una isquemia, va a haber una disminución ya de la llegada de glucosa al tejido y se van a reactivar ¿no? Algunos procesos bioquímicos, moleculares, que van a pues extender, van a agravar esta situación de daño, conduciendo a una amplia distribución de muerte necrótica y apoptótica, ¿no? Entonces, si nos vamos y hacemos un resumen, ¿no? Y vemos en qué momento se podría de alguna manera, pues, detener este proceso y evitar que haya, pues, esta muerte celular necrótica, como ya no podemos ya ante esta situación de una falla energética secundaria hacer nada, ¿no? Es que durante la fase latente realmente, ¿no? Es la que determina que si hay una buena intervención oportuna, ¿no?
terapéutica se puede prevenir lo que es pues la lesión cerebral y no solamente prevenirla, ¿no? Si ya se instaló, de repente disminuirla, controlarla y quizás, ¿no? Tratarla adecuadamente, de tal manera pues que los efectos secundarios, las complicaciones no sean tan severas, ¿no? Como de repente si fuera una falla energética secundaria. Entonces aquí el recién nacido, dada la gravedad de un fracaso energético, durante esta tercera fase, posteriormente va a haber pues un grado de discapacidad, va a haber alteración en lo que es de crecimiento cerebral, si es que el niño logra pues de repente sobrevivir, ¿no? Y puede ver pues un proceso, ¿no? De secuelas neurológicas hasta de repente verlo hasta los 1 o 4 años que se pueden ir dando, ¿no? Paulatinamente. Cuanto más grave sea, cuanto más sea pues este daño, ¿no? Cerebral, ¿no? Entonces más extenso va a ser también el daño pues histológico definitivamente, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Tenemos pues primero la presencia de un síndrome neurológico, ¿no? Va a haber una dificultad para iniciar y mantener la respiración. El estado de conciencia también se va a ver alterado, ¿no? El tono muscular, ¿no? Como no puede haber convulsiones en una primera instancia. También hay criterios que sugieren, ¿no? Un estado hipóxico isquémico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay antecedentes obstétricos de riesgo evento centinela, ¿no? Que de repente si tiene un buen control prenatal pueden detectarse antes de tiempo, ¿no? Y oportunamente, pues, tratar a este bebé que ya se viene con una serie de riesgos que podrían predisponerlo a que tenga pues una asfixia y luego una encefalopatía, ¿no? También es una acidosis metabólica con un pH menor a 7 o un déficit de base menor o igual a 17 milismol en sangre arterial umbilical o periférica en la primera hora de vida. Si es que tuviéramos la oportunidad de tomar un gas, ¿no? Unos gases arteriales de lo que es el cordón umbilical y tuviéramos estos resultados, ¿no? Con un pH que es menor, ¿no? A 7, con una base, ¿no? De lo que es el déficit de base, ¿no? De repente menor o igual a 12 o hasta 16 que lo ha aceptado, ¿no? Y si de repente tuviéramos esos controles ya, tenemos que, pues, o considerar que este niño es candidato para entrar, pues, en un tratamiento de hipotermia, ¿no? Otros criterios que sugieren estado hipóxico isquémico, ¿no? Pero que no son muy específicos, por ejemplo, un APGAR menor a 5, ¿no? Y a los 5 o a los 10 minutos de vida, pues esto no haya una variación. Una disfunción multiorgánica durante los primeros días de vida, ¿no? Y lesiones cerebrales agudas que se deberían determinar en una resonancia magnética, ¿no? Cerebral. En cuanto al monitoreo cerebral, pues tenemos, ¿no? Y sobre todo aquellos niños, ¿no? Que de repente van a estar sujetos a una terapia de hipotermia, ¿no? Lo mejor sería que también haya un control, un monitoreo cerebral a través de un electroencefalograma, ¿no? De amplitud integrada, ¿no? ¿Cómo se diferencia de la convencional? Porque tiene menos puertos de entrada, ¿no? Pero a la vez pues tiene la finalidad de poder predecir, ¿no? Cómo es la actividad cerebral, ¿no? Cómo son los movimientos paroxísticos y poder determinar sobre todo pues si hay, ¿no? Algún proceso de anomalía en este niño, ¿no? Entonces esto se debía de tomar, ¿no? En las primeras 6 horas de vida. Los trazados de bajo voltaje, brote supresión, o inactivos, ¿no? O predicen una evolución, pues una capacidad o una evolución adversa, puede haber parálisis, puede haber muerte cerebral o discapacidad significativa. Entonces, esta persistencia de estos registros, ¿no? Patológicos de más de 72 horas de vida pueden asociarse ya sea con muerte o con algunas secuelas neurológicas graves, ¿no? Y esa recuperación precoz antes de las 12 horas de vida o antes de las 36 horas de vida realmente pues son, ¿no? Favorecedores porque podrían, ¿no? Tener como punto final que los resultados pues sean normales o alteraciones neurológicas menores, ¿no?
En cuanto a lo que son el estudio de neuroimágenes, como son pues de repente pues una ecografía transfontanelar, ¿no? Que quizás creo que la mayoría de las entidades lo tenemos y que son pues más prácticas de ser uso, también tienen, aunque tienen un escaso valor pronóstico, pero, ¿no? De alguna manera pueden ayudar, sobre todo pues a ver si hay unos cambios ultrasonográficos en la corteza y otálamo pues de lo que pues la parte cerebral, ¿no? Y esto se puede determinar en las 24 a 48 horas de vida, ¿no? Puede haber un incremento difuso y generalmente homogéneo de lo que respecta a la ecogenicidad del parénquima cerebral y la presencia de unos ventrículos colapsados. Eso se puede, ¿no?, ver a través de una ecografía transfontanelar. Hay otros estudios, ¿no? Como es el estudio de flujo sanguíneo cerebral y también lo que es la resonancia magnética, que también da a determinar, pues, dónde está ubicada la lesión, ¿no? Cuál es la etiología, cuál es la extensión y sobre todo determinar la gravedad en sí de la lesión, pues, en lo que es el cerebro, ¿no? Cuánto daño produjo esta encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? En cuanto a las manifestaciones, pues estas son multisistémicas, no hay específicamente un solo daño, esto es, pues, hay todo un conglomerado, ¿no? De daño, de signo y sintomatología que así lo, pues, nos van a determinar. Por ejemplo, en la parte del sistema respiratorio, ¿no? Puede causar una depresión respiratoria, son niños que no van a mantener, no mantienen una respiración espontánea y muchos de ellos tienen que entrar a un programa, ¿no?, de ventiloterapia. Síndrome de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente. En la parte, en el aspecto cardiovascular, pues puede presentarse una isquemia miocárdica transitoria, puede haber una necrosis, signo de insuficiencia cardíaca. En el sistema renal, ¿no?, vías urinarias, puede haber una necrosis tubular aguda, síndrome de secreción inapropiada de las hormonas antidiuréticas, trombosis, oliguria, ¿no? Insuficiencia renal aguda. En la parte de lo que corresponde pues al sistema gastrointestinal, puede haber úlceras por estrés o puede haber pues una necrosis o de repente por ahí condicionar a una enterocolitis necrotizante, ¿no? Y en el sistema endocrino y hematológico, pues los valores, ¿no?, el sanguíneos, ¿no?, a través de un hemograma se va a encontrar leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia, y si ya por allí se toma lo que es, pues, un perfil de coagulación, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, son, pues, algunos de los aspectos que podría presentarse. Ahora Sarnat nos presenta pues una clasificación de los estadios pues para poder sobre todo clasificar y determinar en qué estadio podría estar pues este paciente que adolece de una encefalopatía. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces en un grado 1 pues con respecto al nivel de alerta el niño va a estar hiperalerta, puede estar irritable, mientras que en un grado 2 puede estar aletargado, ¿no? Mientras que en un grado 3 ya vamos a encontrar el niño pues ya comatoso, soporoso, que no responde, ¿no?, ante una estimulación externa, ¿no? En el tono, ¿no?, en un grado 1 está normal, pero en un grado 2 puede estar hipotónico, mientras que en un grado 3 ya lo vamos a encontrar totalmente flácido, no hay respuesta. En la postura, ¿no? En un grado 1 el niño puede tener pues, una ligera flexión distal, ¿no? Mientras que en un grado 2 puede estar en una fuerte flexión distal, mientras que en un grado 3 ya está descerebrado, ¿no? Justamente porque la lesión ha sido grave. Reflejo de Moro en un grado 1 puede estar hiperactivo, en un grado 2 ya va a haber, está débil este reflejo de Moro, puede estar incompleto, mientras que en un grado 3 ya no va a haber, pues ya está ausente este reflejo. Y así nos va denotando una serie, ¿no?, de en cuanto a funciones, cómo va a responder en cada uno, ¿no?, de estos estadios, ¿no? En convulsiones, por ejemplo, el grado 1 puede estar ausente, pero en grado 2 puede haber, ¿no?, una frecuencia por allí medio inestable, pero puede darse, mientras que en un grado 3 puede ser rara, ¿no? En cuanto a la duración, esto es menor a 24 horas, ¿no?, en un grado 1, mientras que en un grado 2 puede ser de 2 a 14 días y en un grado 3, pues definitivamente, pues ya no, el tiempo puede ser hasta en semanas. En cuanto a las medidas preventivas,
tenemos pues que se tiene que realizar siempre un buen control prenatal a toda la mamita pues que está en esta etapa de gestación, ¿no? Estudios de antecedentes, tener un buen monitoreo también en lo que es pues repito pues cómo va desarrollando pues lo que es pues el feto. Monitoreo penal, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, estudio ecográfico de flujometría fetal, también lo que es el pH de piel de la cabeza, también cuando sea necesario y cuando haya pues este examen y la disposición también para que se pueda realizar. La presencia de signos de sufrimiento fetal agudo como líquido amniótico con meconio o una bradicardia o ritmo cardíaco fetal pues inadecuado, deben ser pues todo ello detectados a tiempo. En cuanto al tratamiento, ¿no? ¿Cómo debe ser el manejo en sala de parto? Pues si ya vemos que observamos que tenemos un niño pues con este problema de asfixia, la recomendación, sobre todo si es un niño, ¿no? Más allá de las 35 semanas de edad gestacional, hay que darle pues ventilación a presión positiva con oxígeno, ¿no? A 21%, sobre todo pues si hay ya estos hallazgos que el niño tiene pues estrés oxidativos, ¿no? Y esto sobre todo pues hay que tratar de recalcar, no dar más allá oxigenación pues al grupo, ¿no? Con oxígeno, tiene que ser con oxígeno ambiental en un inicio, ¿no? Monitorizar al paciente en cuanto a lo que es saturometría y un monitor electrocardiográfico, ¿no? Un multiparamétrico para poder sobre todo pues controlar cómo va su saturación. Son niños pues que muchas veces tienen, como ya les mencionamos anteriormente, problemas respiratorios, ¿no? Problemas cardiovasculares también. En caso de reanimación que ya no sea solamente necesario hacer uso de ventilación a presión positiva, ya esté usando una vía alterna y ni aún así se dé y no llega, ¿no? Esa frecuencia cardíaca ha caído, está por debajo de 100 latidos por minuto y se hace necesario hacer ya uso de lo que es masaje cardiopulmonar, entonces allí ya la recomendación es usar oxígeno al 100%. Hay que asegurar también una vía periférica, ¿no? Hacer uso de accesos vasculares porque va a ser necesario en este caso de repente de administrar medicamentos porque es un niño que está pues deprivado, ¿no? Es un niño que está en paro. Entonces, para poder no recuperar, muchas veces hay que hacer uso de adrenalina y la mejor vía, ¿no? Porque es más rápida, ¿no? Y vamos a obtener una respuesta también, ¿no? Podría decirse pues rápidamente, justamente pues realizando un catéter umbilical venoso y arterial, que es la vía más rápida y más idónea, y en todo caso, si no, por vía traqueal, ¿no? Hay establecida ya la ventilación, ya y con una frecuencia pues adecuada, una frecuencia cardíaca adecuada, hay que mantener lo que es la temperatura, ¿no? Porque si es un niño mayor de 35 semanas de edad gestacional y que va, no es un candidato idóneo para tener esta terapia de hipotermia, hay que también controlar la temperatura, ¿no? Esa temperatura que se tiene que mantener en 35 grados centígrados hasta pues llevarlo a una UCI y determinar, porque no solamente es la edad gestacional, hay una serie de factores que van a pues permitir y por eso el neonatólogo es quien tiene que evaluar si es candidato o no para que entre pues en un programa de hipotermia, pero para ello nosotros el personal sanitario hay que condicionar a que se mantenga la temperatura pues en 35 grados centígrados, no darle temperaturas ni muy elevadas ni tampoco que ésta sea menor a 33 grados centígrados, ¿no? Para poder sobre todo pues favorecer este aspecto y que no sea pues un condicionante a que no pueda ingresar a esta terapia, ¿no? Realizar un estado ácido base en lo posible de cordón umbilical para poder saber cómo está el pH, cómo está pues este aspecto, ¿no? De lo que son las bases para poder determinar si realmente pues ¿no? Ha tenido una asfixia. Si el paciente restablece la circulación y permanece con una ventilación asistida, pues hay que evitar pues hiperventilar al niño, ¿no? Esto podría pues conducir a una hipocapnia, una vasoconstricción cerebral o el flujo sanguíneo cerebral puede estar, puedes condicionarlo a que esté disminuido, ¿no?
En cuanto pues a lo que es el aspecto de metabólico, hay que realizar un control de glucosa y si es necesario colocar una infusión de glucosa a 6 mililitros por kilo por minuto, ¿no? Previamente, como va a ser un paciente pues candidato a tener esta terapia de hipotermia, hay que coordinar con la UCI para que pues también estén ellos preparados para poder recibir a este paciente lo más pronto posible, informar a los padres pues no, el padre sobre todo tiene que tener conocimiento porque también va a tener que firmarnos el consentimiento si es que pues está de acuerdo con que ingrese a este programa de hipotermia, ¿no? Mantenimiento de la temperatura es muy importante durante este periodo de estabilización y transporte. Hay que controlar y hay que registrar la temperatura rectal porque es la temperatura central más cercana a la temperatura para poder pues ver que realmente es la idónea, ¿no? Cada 15 minutos se tiene que realizar un control de temperatura, mantenerla en un rango, ¿no? Entre 33 y 34 grados centígrados, ¿no? Y colocarles en lo posible un sensor, ¿no? Para poder mantener y que esto no supere los 35 grados ni tampoco disminuya por debajo de 33 grados centígrados. Si la temperatura rectal es inferior a 33 grados centígrados, pues tenemos que de alguna manera pues poner, ¿no? Emplear mecanismos para poder elevar esta temperatura. Ese traslado, ¿no? Tiene que ser de la mejor manera posible, no siempre cuidando este aspecto de la temperatura. Y si tuviéramos, ¿no? Que sería lo ideal, usar termómetros, ¿no? Para poder tener sobre todo, pues, valores exactos de la temperatura. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para, pues, poder incluir a los pacientes, ¿no? En una terapéutica de hipotermia? El recién nacido tiene que tener una edad gestacional mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional y que tenga, pues, ¿no? Menos de 6 horas de vida. Si nosotros en una entidad, ¿no? Un nivel 2 de repente hay, ¿no? Esa posibilidad de tener pues a una mamita que vino por emergencia en una etapa explosiva, hay que procurar que los medios de transporte sean lo más prontamente posible, ¿no? Esas coordinaciones hay que agilizarla porque si ya supera las 6 horas, ya no va a ser candidato a tener pues este tratamiento de los antecedentes perinatales de potencial de agresión hipoxémica, ¿no? Isquémica perinatal, que tenga signos clínicos de encefalopatía moderada o grave y el consentimiento informado, ¿no? Definitivamente de la familia. ¿Qué criterios son criterios de exclusión? Si el recién nacido tiene pues una edad gestacional menor a 35 semanas, si el tiempo de nacido, ¿no? Supera las 6 horas de vida, si hay una restricción en cuanto al crecimiento, ¿no? Y tiene un peso menor a 1,8 kilos, si hay anomalías congénitas asociadas o si es un paciente, ¿no? Con una muerte inminente y que realmente pues no valoran y ven pues que es un niño que no va a poder superar esta etapa, también es un criterio de exclusión. Y realmente pues el hecho, esto sí tiene que ser pues un trabajo en equipo, ¿no? Y tienen que pues observar, validar todos estos aspectos para que puedan determinar, ¿no? Es una decisión, ¿no? Tan delicada de la parte de los médicos neonatólogos para poder, sobre todo, pues determinar qué paciente ingresa y qué paciente no es candidato, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la hipotermia, no? ¿Cuál es la finalidad de colocar a un niño en esta terapia de hipotermia? Es pues justamente reducir, ¿no? Mantener, ¿no? Inactivo lo que es este metabolismo cerebral, ¿no? Se reduce, ¿no? En aproximadamente un 5% por cada grado de centígrado de descenso, ¿no? Esto en cuanto a lo que es la temperatura y se ha visto pues que hay una disminución de lo que es la excitabilidad neuronal, hay una reducción de lo que es la síntesis y liberación de radicales libres y de óxido nítrico, también hay una reducción de lo que es pues la peroxidación en lo que es lipídica.
Hay una disminución también lo que es pues, la liberación de aminoácidos, de efectos tóxicos, ¿no? De lo que es la actividad de la apoptosis, la preservación de antioxidantes endógenos, es decir, hay una serie de actividades que justamente pues es lo que se quiere activar en esta terapéutica de la hipotermia, ¿no? Ahora, hay dos formas de poder de repente no dar este tratamiento de hipotermia. Hay lo que es la hipotermia pasiva, que se va a dar pues de manera pues manual, ¿no? El descenso de la temperatura, ¿no? Se logra, se suspende todo lo que sean los mecanismos de calentamiento y se da pues esta terapia de hipotermia pues de manera pasiva, ¿no? Pero hay entidades en donde pues si tienen todos los mecanismos, ¿no? Y entonces se da lo que es la hipotermia activa, y eso se logra pues mediante la utilización ya en sí con el apoyo de equipos especializados de enfriamiento, ¿no? Que pueden ser selectivos exclusivamente de la cabeza o la otra modalidad como es la hipotermia de corporal total, que es la más, quizás la más usual, la que más usamos, ¿no? La hipotermia corporal total, porque tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, esta hipotermia corporal total, ¿no? Se emplean equipos que constan, que tienen, ¿no? Un manto, un colchoncito, ¿no? Por el que circula, ¿no? Agua a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, estos aparatos disponen de servocontrol y esto va a hacer pues, que se mantenga la temperatura más estable, que puedan realizarse algunas modificaciones en la temperatura del agua circulante, de modo pues que el niño se va a mantener pues en una disminución de la temperatura en aproximadamente 33 y 34 grados centígrados, ¿no? Mientras que la hipotermia cerebral selectiva, ¿no? Aquí ya hay un equipo diseñado para el enfriamiento cerebral, pero que consta exclusivamente de un gorro, ¿no? Como de un casquito por el cual va a circular agua y que va a mantener la temperatura entre 34 a 35 grados centígrados, ¿no? Durante este tratamiento de hipotermia, el neonato va a permanecer pues en una cuna con servocontrol, ¿no? Y en el cuero cabelludo de 23 grados centígrados hasta 28, ¿no? Y la temperatura central, que puede estar entre 34 hasta 35 grados centígrados, ¿no? Esta es la de hipotermia cerebral selectiva. Y hay muchos equipos, ¿no? Tenemos en el mercado una serie de marcas, ¿no? Cada quien con su sinnúmero de beneficios, ¿no? Y de acuerdo pues a la disponibilidad de las entidades, pueden hacer uso de una de ellas, ¿no? Algunas tenemos corporal total como la Tecoter, por ejemplo, ¿no? Que es, emplea a través de un colchón, ¿no? Lo que es el enfriamiento. De igual manera tenemos también el Servo Tecater, o el criticol también, esta sí tiene una envoltura corporal, ¿no? No tiene un colchón, maneja un chalequito a través del cual no va a cumplir la misma función. Tenemos el Artitic, que es un corporal total que tiene parches de hidrogel, que es la que le va a conferir ese procedimiento de o ese proceso de hipotermia, ¿no? Mientras que tenemos, por ejemplo, el Cool Cap, que tiene que ese sí es selectivo, pues, para lo que es, pues, cerebral, ¿no? Y que consta justamente de una gorrita, la cual, pues, también a través de la gorrita está, pues, adicionado lo que es, pues, lo que es en sí la hipotermia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas y recomendaciones generales que, pues, si es un niño que vamos a recibir en las unidades y que, pues, es candidato para tener, pues, recibir esta hipotermia, ¿no? Hay que preparar el equipo con anticipación, hay que verificar que esté funcionando óptimamente, que tengamos todo el material o recurso, ¿no? Completo. Tiene que disponer de una sondita, ya sea la sondita de temperatura esofágica o de temperatura rectal. Cualquiera de aquellos, de los dos, son las dos formas de lograr la disminución de la temperatura. El peso del paciente, muy importante conocer el peso del paciente porque es un niño que va a estar en esta terapia en este tratamiento, ¿no? Hasta 72 horas y mientras tanto cómo se va a manejar la parte pues metabólica, la parte hídrica, por eso que el peso es muy importante porque de acuerdo a ello se le va a conferir la parte pues de alimentación o de nutrición, ¿no? Hay que colocarle una línea central también con un catéter arterial o ya sea un catéter venoso, ¿no? Umbilical.
Además, también hay que colocar adecuadamente la manta térmica para mayor exposición corporal. Se le conecta si es que el niño tiene pues un problema ya asociado de un proceso respiratorio. De repente va a tener que estar pues tener o estar conectado a un ventilador mecánico o a otro tipo de soporte, sea una fase 2, ¿no? Como es un CPAP nasal o una cánula de alto flujo o de repente una canulita de bajo flujo. Esto va a depender mucho de cómo está en sí, ¿no? El aspecto respiratorio, ¿no? El sondaje nasogástrico y vesical también, que es muy preciso, muy importante, porque de repente el niño pues va a tener, como es un niño que vamos a inducirle, ¿no? A lo que es pues reducir ese metabolismo cerebral, entonces para poder sobre todo condicionar su comodidad, su tranquilidad y poder monitorizar lo que es el aspecto renal, entonces de repente se cateteriza también, ¿no? La nutrición enteral, que es recomendable no iniciarla hasta la fase de recalentamiento, ¿no? Entonces, esta fase el niño va a estar en nada por vía oral. El monitoreo estricto respiratorio, hemodinámico, metabólico, neurológico, muy importante tener en cuenta y que no se nos escape ninguno, ¿no? De estos aspectos en lo que respecta a monitoreo. La familia tiene que estar inmersa dentro del equipo de salud y sobre todo porque ellos tienen, ¿no? Todo el derecho de conocer en sí para qué se está realizando, pues, esta terapia, cuáles son, pues, esos beneficios, qué puedo esperar, ¿no? De mi paciente y cómo yo puedo colaborar, de qué manera yo puedo también, pues, participar, ¿no? De este proceso, el consentimiento informado escrito, ¿no? Específico. Y viendo ya en sí cómo se produce esta terapia, tenemos en primera instancia la fase de inducción de la hipotermia que corresponde a lo que es el enfriamiento, ¿no? Aquí se reduce esta temperatura central a 33 a 34 grados centígrados, ¿no? Y si es selectiva de la cabeza, mantener la temperatura entre 34 a 35 grados centígrados. Este enfriamiento se tiene que realizar en 30 a 40 minutos, evitando esas fluctuaciones de subida o bajada de la temperatura. Tiene que ser lento, cuidadoso con respecto a sus necesidades de saturación de FiO2, ¿no? Y esto tiene que estar pues más allá de 50%, ¿no? Hay que darle una buena, ¿no? Un buen apoyo de oxígeno de tal manera que su saturación sea la adecuada. Hay que monitorizar una temperatura central, cutánea y axilar para poder sobre todo ir viendo cómo va a ir disminuyendo, ¿no? Esta temperatura. En cuanto a la fase de mantenimiento, la temperatura que se va a dar tiene que ser un tiempo aproximado de 72 horas y que tiene que ser estable, que no tiene que ser pues variable y que tenga pues que tener esas fluctuaciones y que de repente el niño pues suba su temperatura, ¿no? La temperatura tiene que mantenerse entre 33 a 34 grados si es una hipotermia corporal total, pero si se está usando el método, ¿no? Exclusivamente lo que es pues la parte cerebral, entonces la temperatura tiene que estar entre 34 a 35 grados centígrados. Tiene que haber una monitorización estricta de lo que son las funciones vitales, el balance hídrico, la parte de laboratorio, lo que es la manipulación y confort de mi bebé, ¿no? Hay que mantener también la hipotermia, ver pues que el niño pues tenga, ¿no? La adecuada comodidad, que no esté pues con dolor, ¿no? Esto sobre todo pues si hubiera esa incomodidad pues administrarles sedantes, ¿no? Para poder mantenerlos relajaditos. También valorar la presencia del dolor mediante la aplicación de escalas. Hay que aplicar medidas de bioseguridad, técnicas de asepsia, favorecer el ambiente, que tenga un ambiente tranquilo, confortable, de modo pues que no haya este proceso pues, de malestar y de intranquilidad. Cambios posturales cada 3 horas, no hay que nosotros tener ese temor de no hacer estos cambios posturales, valorar y registrar lo que son las constantes vitales, lo que es la parte analítica, porque van a haber controles en cuanto a la urea, la creatinina, el perfil de coagulación. Hay que valorar y registrar también lo que son los parámetros del ventilador, cómo está la saturación, cómo están estos valores, ¿no? Si han aumentado o están pues disminuyendo.
favorecer el vínculo con los padres. Los padres tienen que ingresar y entrar en contacto con su niño, no quiere decir que lo van a cargar, simplemente pues que vean cómo está su niño para que ellos también pues tengan, ¿no? Y no estén en esta etapa y estadio de estrés. Y la fase de recalentamiento. El objetivo, pues, es lograr una temperatura, ¿no? Que llegue a 36,5 y que esto sea, pues, de manera lenta, de manera controlada, de tal manera, pues, que esto se realice de manera paulatina y este tiempo tiene que ser, pues, entre 6 hasta 12 horas, ¿no? Con un incremento por hora de 0,2 a 0,5 grados centígrados. Y que sí que hay que darle, ¿no? Esa opción de que logre mantener ya una temperatura normal, pero que ese tiempo tiene que darse, ¿no? De manera, pues, lenta. No podemos aumentar la temperatura de manera, pues, rápida y brusca, ¿no? Y por ello hay que estarle controlando y monitorizando sus funciones vitales, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo, en la parte respiratoria, lo ideal, pues, si es que el niño está en un proceso de una alteración respiratoria, ¿no? Hay que intubar, ¿no? Y ventilar como a través de un monitoreo, pues, de lo que es un ventilador mecánico. Hay que ver la presencia de cómo están las respiraciones, hay que ver la necesidad de la FiO2, si esta se está aumentando o no, ¿no? A través también, sobre todo, de analítica, como son los gases, hay que controlar, ¿no? Hay que valorar y determinar sobre todo si hay ya presencia de convulsiones, ¿no? Por ello, pues, el personal, pues, tiene que ser un personal que sepa, ¿no? Y que pueda determinar todos aquellos movimientos involuntarios, repetitivos, ¿no? Y descartar cualquier proceso, pues, de convulsión. En el aspecto cardiovascular, pues una monitorización pues así estricta del aspecto cardiorrespiratorio con un monitor multiparamétrico, ¿no? En una primera instancia, el control es pues mi valoración, ¿no? A través de un estetoscopio de manera directa y luego, ¿no? Tengo que corroborar que las funciones que yo obtenga en el momento que hago mi control, ¿no? Directo sean pues similares a lo de el monitor que está conectado a mi paciente para poder sobre todo pues asegurar que esas funciones son las de mi paciente, porque muchas veces pues no es, a veces el monitor de repente no está funcionando adecuadamente y nosotros no estamos confiando del monitor y de repente el paciente tiene otras funciones, ¿no? Se debe realizar una ecocardiografía, ¿no? Se tiene que ver también la parte de hipotensión, ¿no? Si es que hay, ¿no? Un proceso de hipovolemia, ¿no? Hay que ver pues también cómo compensar y cómo se va a compensar a través de la administración de solución fisiológica y esto se tiene que dar de 10 a 20 cc, ¿no? Por kilogramo de peso para poder evitar sobre todo este shock hipovolémico, ¿no? La necesidad se va a dar de acuerdo a cómo evoluciona el paciente y si es necesario administrar inotrópico, se administra inotrópico, ¿no? En el aspecto metabólico es lo que puedes ver el control de la glucosa, ¿no? Y que descartar la presencia de acidosis, hay que ver también lo que es pues el control de la función hepática, no administrar bicarbonato porque esto puede exacerbar lo que es pues este periodo de acidosis metabólica, ¿no? Si es necesario se restringen fluidos y esto va a depender mucho de la condición de mi bebé, cómo está, ¿no? Respondiendo al tratamiento y cómo está la parte de analítica, ¿no? Y los controles como es la urea, la creatinina, los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, y un perfil de coagulación, ¿no? En el aspecto infectológico, ¿no? Hay que también, ¿no? Aplicar nuestras medidas de bioseguridad porque nuestro bebito, dada pues las condiciones, ¿no? Entonces puede ser pues candidato pues a tener una infección, ¿no? Entonces por ello hay que tener mucha precaución en lo que es la manipulación de los catéteres, en lo que es pues el cultivo, si es que hubiera un hemocultivo hay que hemocultivarlo con todas las medidas de bioseguridad y de asepsia, ¿no? En cuanto al tratamiento, también cumplir estrictamente si es que tuviera un tratamiento de antibiótico. En el aspecto nutricional, ¿no? Con respecto a la nutrición parenteral, ¿no? Desde el primer día se sugiere, pues, ¿no? Que se dé de manera idónea. Si la indicación médica está iniciar una alimentación enteral trófica, se dará. Pero si las condiciones del bebé no lo permiten, también, ¿no? Se debe de cumplir y el neonatólogo nos dirá, pues, que no es el momento, ¿no?
En la parte hematológica, monitorear hematocrito, ¿no? Plaquetas, tiempo de coagulación, el fibrinógeno, y si hubiera la posibilidad de corregirlo, ¿no? A través de la administración de un plasma fresco congelado, se le administra para corregir estos valores, ¿no? Hay complicaciones, sí, hay muchas complicaciones, ¿no? Trombocitopenia, bradicardia, hipotensión y todo ello podría, ¿no? De repente, no, que no se den, ¿no? Con nuestros buenos cuidados, ¿no? El enfriamiento no se asocia a complicaciones importantes, siempre y cuando esto se haga de manera correcta dentro de una unidad de cuidado de cuidados intensivos, ¿no? Bajo la vigilancia, ¿no? De personal especializados, cumpliendo los protocolos estipulados tal cual se dan en las unidades, ¿no? Tenemos que tener protocolos para que sobre todo demos esos cuidados de manera estandarizada, de tal manera que todos manejemos de manera igual nuestros cuidados, así como personal de enfermería, también la parte médica, también la parte de la familia, también la parte de lo que es el técnico de enfermería, porque todos somos un equipo de salud. No podemos hablar idiomas diferentes, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Definitivamente, pues el pronóstico, pues va a depender mucho de cuán severo fue el estado, ¿no? De asfixia y de encefalopatía posteriores, pues, de mi neonato, ¿no? De la lesión cerebral, de la edad gestacional, de si hubo, ¿no? Convulsiones, ¿no? Si hubo, pues, un proceso infeccioso, algunas complicaciones metabólicas o traumáticas, ¿no? Es muy importante también el examen neurológico. Tiene que haber un examen neurológico para poder determinar si este es normal o anormal. También una resonancia magnética a partir del séptimo día, luego pues de repente a los 14 días, ¿no? Para poder ver pues, porque el único que nos podría condicionar qué tan severo fue la lesión, qué tan extenso, cuál es la gravedad, es la resonancia magnética, ¿no? Bien, eso sería todo, ¿no? Con respecto a lo que es este segundo tema de la tarde, ¿no? Muy amplio este tema de la hipotermia. Espero pues que haya de repente satisfecho sus necesidades, sus dudas. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Magister Zuli. Bueno, iniciamos con esta ronda de preguntas. Pueden dejarlo en el chat de Zoom para que la Magister pueda responderlas. Mientras voy a dejar nuevamente en el chat de Zoom, el link de asistencia. Magister, vamos a esperar unos momentos para ver si es Sí, que hay claro. dudas. Ok. Esperamos. Bueno, recordemos también que pues mañana vamos a tener nuestro taller, ¿no? De hipoacusia congénita y también lo que es catarata, ¿no? Son dos también, como ya hemos visto en nuestra ley, pues la 29885, que también están contempladas. Entonces vamos a tener un taller para poder pues sobre todo pues diseminar y aclarar, ¿no? Algunos puntos que de repente por allí pues estarían todavía para refrendar. Entonces nos vamos a encontrar en el taller mañana en la mañana. Bienvenidos van a ser todos. Sí, justamente el día de mañana va Magister Zuli, va a estar presente en el taller vivencial que se va a presentar aquí en las oficinas Asís. Los invitamos a que vengan a su taller vivencial. Ella va a estar presente junto con la licenciada Maricet. Va a ser en la mañana. Empezamos con la Magister Zuli a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Sí, Bueno, exacto. bueno, A las 9 de la mañana. creo, Magister, que no hay ninguna consulta, todo ha sido claro. Algo último quiera agregar para poder terminar ya con sus temas. Sí, yo la verdad, muy agradecida con ustedes, ¿no? Porque me hayan escuchado. Espero haberlas ayudado mucho, ¿no? Porque no solamente es el hecho de que ustedes de repente no tengan algunos conocimientos por allí que puedan complementar sus competencias. A mí también me ayuda, ¿no? A mantenerme, ¿no? Actualizada con estos temas. Agradecida también con
con la empresa de Asís Especialización, pues que nos da esta oportunidad, ¿no? De seguirnos actualizando y sobre todo mejorar nuestros cuidados, pues en pro de nuestro paciente, como es pues un neonato. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pues el día de mañana. Muchísimas gracias, Magíster, por estos dos temas. Entonces nos estaríamos encontrando mañana. Bueno.